Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al tercer capítulo de esta sección de geometría. Hoy vamos a hablar un poco de líneas que se intersectan o líneas secantes y sus ángulos. ¿Ok? Am, lo que queremos hacer hoy es poder distinguir entre líneas que son paralelas, líneas que son perpendiculares, líneas que se intersectan y líneas que son lo que se le llama skew. Me imagino que se llama líneas inclinadas, que nunca se tocarían y que no son paralelas ni perpendiculares. ¿Ok? Y también vamos a identificar algunos ángulos que son correspondientes, unos ángulos que son ah, interiores alternos, exteriores alternos y ángulos interiores del mismo lado, ¿ok? O consecutivos. Entonces vamos a primero a empezar aquí con alguna definición que dice: if two lines intersect to form a 90-degree angle, then they are perpendicular lines. ¿Ok? Si tenemos dos líneas que intersectan una forma de 90 grados, si tienen 90 grados aquí en el ángulo, entonces se llaman líneas perpendiculares. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, la línea L y la línea M, como tienen esta cajita aquí en el centro, nos está enseñando que ahí ese ángulo mide 90 grados, entonces esas líneas tienen que ser perpendiculares. Abajo dice: you can write line L is perpendicular to line M as L perpendicular to M. The square angle tick mark indicates that the lines are perpendicular. Dice: para escribir esto en palabras se diría la línea L es perpendicular a la línea M, o se puede usar este símbolo, el que aprendimos en el capítulo anterior, que enseña que la línea L es perpendicular a la línea M. Y luego dice aquí abajo, dice the square angle tick mark, cuando tenemos la línea, tenemos el cuadrito, nos está enseñando que las dos líneas son perpendiculares. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver algunos casos y ver si, viendo este diagrama, vamos a ver si son ciertos estos casos o si son falsos. ¿Okay? Entonces, uh, el primer caso, el caso A, dice: puntos R, S y T son colineales. Point R, S and T are collinear. En este caso sí, ¿por qué? Porque están en la misma línea. Están en esta misma línea, entonces sí, es verdadero, sí son colineales, entonces true. ¿Okay? Dice: la medida del ángulo USR parece ser de 90 grados. Pues a ver, el ángulo USR es este. Y la mera verdad, ahorita no parece que sea 90 grados. Entonces no, en este caso va a ser falso. ¿Ok? Entonces necesitamos poner falso. ¿Ok? Falso. Seguimos. Dice: el rayo ST y el rayo SR son rayos opuestos. ¿Ok? Entonces ST y SR parecen ser rayos opuestos. Y sí, parece que sí, entonces verdadero. ¿Ok? Seguimos. Dice: el ángulo RSU y el ángulo TSU son complementarios. Pues vamos a ver. RSU es este ángulo y TSU es este ángulo. Acuérdense, complementario significa que tiene que medir 90 grados. ¿Ok? Y en este caso no. Esto parece que es mucho más de 90 grados. En este caso es 80 grados. ¿Por qué? Porque estos dos son un par lineal, ¿verdad? Los dos suman a ser 180 grados. ¿Por qué? Porque esta es una línea derecha.
Acuérdense, un ángulo derecho, como les enseñé en el capítulo anterior, siempre son 180 grados. ¿Ok? Entonces en este caso no serían 90 grados, no serían complementarios, en este caso serían suplementarios. Entonces por el momento esto es falso, no son. Ahora dice el rayo SU es perpendicular a la línea RT. Bueno, pues tengo mi línea RT, ¿verdad? Y dice que este rayo SU parece que es perpendicular. Pues en este caso no parece que es perpendicular. Algo perpendicular a la línea RT sería algo más o menos así, ¿verdad? Para que se viera como 90 grados. Entonces en este caso, el rayo SU no parece ser de 90 grados. Entonces esto es falso. ¿Ok? Esto no hizo una línea perpendicular o un ángulo perpendicular. ¿Ok? Tenemos el caso número F, perdón, caso letra F. Dice el ángulo RSU es suplementario al ángulo TSU. Pues acabamos de hablar de eso, ¿verdad? RSU y TSU son dos ángulos que juntos hacen una línea derecha. Y como hacen una línea derecha es un par lineal, entonces son suplementarios porque mide, cuando lo sumamos, a 180 grados. Entonces sí, este caso es verdadero. Y por último dice el ángulo RSU y el ángulo RST son un par lineal. A ver, RSU y el ángulo RST, que sería este. Pues el primero parece que es un ángulo obtuso, ¿verdad? Más o menos, no sé cuánto mida, pero más o menos como por ahí 140 grados. Y el ángulo RSU, perdón, el ángulo RST ya está derecho. Entonces este ángulo grande ya es de 180 grados. Entonces un par lineal tienen que sumar a ser 180. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos ángulos que ya pasan más de 100 grados. Entonces cuando los sumemos va a ser mucho más de 180 grados, ¿verdad? Porque RST ya es 180 grados. Entonces en este caso es falso. ¿Por qué? Porque este ángulo aquí ya era obtuso y este ya era derecho. Era un straight angle. Este ya medía 180 y este ya medía más de 90 grados, ¿verdad? Entonces no pueden sumar a ser 180 porque ya teníamos nuestros 180 aquí. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos nuestros, ¿qué fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Y nuestras respuestas. Vamos a seguir con algunas definiciones más. ¿Ok? Bueno, la primera dice, the two lines are parallel if they lie on the same plane and do not intersect. Dos líneas son paralelas si están en el mismo plano, pero no se cruzan, o sea, no se intersectan. Entonces, en este caso, nuestro símbolo es así, dos líneas que no parezcan que se van a juntar. ¿Ok? La siguiente dice, two lines are perpendicular if they intersect to form a right angle. Dos líneas se dicen que son perpendiculares si cuando intersectan forman un ángulo recto. El símbolo para eso sería este símbolo. Dos líneas que se ve que cruzan y que hacen como un ángulo de 90 grados. Y por último, tenemos dos líneas. Two lines are skew if they do not lie in the same plane and do not intersect. So, dos líneas se les nombra skew, que sería como una línea inclinada o una... Parece que hay una palabra que se le llama sesgar,
que significa skew. Um, Básicamente lo que pasa con esas es que se desvían. Estas dos líneas nunca se tocarían, no están en el mismo plano y nunca se intersectarían. Entonces dicen dos líneas son skew si no están en el mismo plano y no se intersectan. ¿Okay? Esta no tiene un símbolo exacto porque no hay una forma de que nosotros dibujemos dos líneas skew en dos dimensiones. Entonces, por lo pronto, básicamente, si una línea no es paralela y si no es perpendicular, tiene que ser skew. ¿Okay? Vamos a seguir con el ejemplo 1 al 9. Vamos a usar esta figura de aquí. ¿Okay? Entonces, para cada una de estas preguntas, vamos a ver aquí esta figura, este diagrama que tenemos al lado. Nos dice, find three lines that are parallel to RS. Tenemos que buscar tres líneas que son paralelas a la línea RS. Pues la línea RS está así. Entonces lo que puedo hacer es ver mi diagrama y ver qué otras líneas están así igual, ¿verdad? Y ya acabo de ver unas. Aquí hay una, PQ. Se fijan que está como a la misma inclinación que el RS. Aquí también la UT. Y aquí también la BW. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir esas tres líneas. Acuérdense de usar sus símbolos correctos. Entonces dijimos que QP, TU y también WB. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Esas tres líneas son paralelas a RS. Es fácil de ver cuáles son paralelas porque en el diagrama siempre tienen que estar yendo a la misma dirección. ¿Ok? Pero nunca se tocarían esas líneas. Eso es lo más importante. Seguimos con el problema número 2. Dice, find four lines that are perpendicular to SW. Pues la línea dice, perdón. Lo que quiere que hagamos aquí es que veamos la línea SW, que la tenemos aquí. Y quiere que busquemos cuatro líneas que son perpendiculares a SW. Entonces necesitamos líneas que hagan un ángulo de 90 grados con esa línea. Y acabo de encontrar algunas. Si se fijan, esta línea sí va a tocar a la línea SW y parece que va a ser un ángulo de 90 grados. Aquí tengo otra, hasta tengo aquí mi cajita, si la vieron aquí, estaba mi cajita de 90 grados. Ok, son dos, pero hay dos más y se las voy a enseñar. Aunque no parezca porque el diagrama obviamente está en dos dimensiones aquí, pero en verdad este es un cubo y serían tres dimensiones. Esta línea también tocaría la línea SW y haría un grado de 90, un ángulo de 90 grados. Y por último, SR igual. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras cuatro líneas. Tenemos PS, tenemos RS, tenemos TW y tenemos WB. ¿Ok? Ahí están mis cuatro líneas perpendiculares. Seguimos con las líneas skew. ¿Ok? Y con las líneas skew, aquí nos está diciendo que busquemos cuatro líneas que son skew a la línea PT. ¿Ok? Básicamente, esta línea PT tenemos que buscar cuatro líneas que nunca vayan a tocar a esa línea y también que no estén en el mismo plano que esa línea. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, les voy a dar un ejemplo a ver si ustedes pueden identificar las otras líneas. Una línea que nunca va a tocar a esa línea
y que no es paralela ni perpendicular ni está en el mismo plano es esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta se puede decir que está por detrás, ¿verdad? Está por detrás y corre de este a oeste. Y la línea PT corre de norte a sur y está en el plano de enfrente. Entonces nunca va a tocar a esa línea. Otro ejemplo sería esta, V. También nunca tocaría a esa línea. ¿Ok? Y aquí tenemos varias más. Hay muchas más que 4, pero aquí les voy a enseñar otras también. Igual esta línea nunca tocaría. Esta línea nunca tocaría. No es perpendicular, no es paralela y tampoco están en el mismo plano ni nunca van a intersectar. Entonces aquí mis 4 líneas son QR, RS, UV y WV. ¿Ok? Seguimos. Quiero que ustedes traten la número... no, mejor ahorita no. Mejor hay que hacer la 4 y la 5 juntos. Dice, find a plane parallel to plane PQ. Busquemos un plano que sea paralelo al plano TPQ. Pues el plano TPQ es este, ¿verdad? Entonces tengo que buscar en mi figura un plano que sea paralelo a ese plano. Pues solo hay uno aquí que es paralelo a ese plano. Y ojalá ya lo hayan visto. Es este. Básicamente la misma figura, pero de otro lado completamente de la caja que tenemos aquí. Nunca se tocarían, pero sí van a la misma dirección. Los dos van de norte a sur, para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces mi plano aquí sería plane W S R. Plane W S R. ¿Ok? Se podía haber nombrado plano WRW, perdón, RSW, no importa, con que use 3 letras que estén en ese mismo plano, podemos nombrar nuestro plano. ¿Okay? Ahora dice, find 2 planes perpendicular to plane RSV. Okay, vamos a ver al plano RSV. Este es nuestro plano RSV. Queremos ver cuáles 2 planos son perpendiculares a este plano. Pues si esto es como el lado derecho, entonces la parte de arriba y la parte de abajo tendrían que ser perpendiculares, ¿verdad? Entonces este plano de aquí, si tuviéramos dos hojas así, una en el piso y otra recta, entonces harían un ángulo recto, ¿verdad? Harían un ángulo de 90 grados. Igualmente aquí. Estos 2 planos son perpendiculares, entonces tengo los planos. Vamos a nombrarle QPS y UTW. ¿Okay? Estos 2 planos son perpendiculares. Lo que quiero que hagan ustedes ahorita es que traten las últimas 4 preguntas, ¿ok? Pausen su video en este momento y traten las últimas 4 preguntas. ¿Okay? Aquí tenemos las respuestas. Perdón que el micrófono no estaba funcionando. Okay. Aquí tenemos nuestras respuestas. Tenemos que en la número 6 necesitábamos buscar una línea que es paralela a TW y contiene la letra V. ¿Ok? Entonces TW es aquí. Y una línea que es paralela a esa, que contiene la letra V, sería
esta. Entonces V es nuestra respuesta de aquí. ¿Okay? En la que sigue dice, busca una línea que sea perpendicular a la línea TW que contiene la letra B. Entonces en este caso, WB, esta línea de aquí, tiene la letra B y también es perpendicular porque hace 90 grados. En la que sigue dice, busca una línea que es Q a TW que contiene la letra B. Entonces aquí tengo TW. La letra B está aquí, pero quiero una línea que no sea perpendicular, no sea paralela y también que no sea, que no estén en el mismo plano. Entonces en este caso puedo escoger, por ejemplo, esta línea aquí, porque esas nunca se van a tocar, ¿verdad? Ni esta aquí. Y las dos contienen la letra B. Entonces todas esas dos líneas las podría usar, por eso escribí la línea RS o la línea SB. Y por último, dice, escoge dos líneas que intersectan pero que no son perpendiculares. Y en este caso, si vemos aquí, escogí yo la línea SB y RW. ¿Okay? Estas dos no sabemos si van a hacer un ángulo perpendicular, quizás sí, pero quizás no. También podían haber escogido, por ejemplo, esta línea WB y VS. No parece que hagan un ángulo 90 grados, porque el ángulo de 90 grados tendría que ser RB y WB, ¿verdad? Entonces, hay varias líneas que aquí no van a intersectar, pero que no son perpendiculares. ¿Okay? Vamos a seguir con la página de atrás. Aquí tenemos algunos postulados. Y el primero que tenemos es este. Dice, el postulado paralelo. Dice, if there is a line and a point not on the line, then there is exactly one line through the point parallel to the given line. Okay, there's exactly one line through P parallel to L. Okay, dice, nuestro postulado paralelo dice, si existe una línea y un punto que no está en esa línea, entonces existe exactamente una línea por el punto que es paralela a la línea que nos dieron desde un principio. Entonces aquí, esto es lo que está diciendo. Está diciendo que si tenemos una línea L, ¿verdad? Y un punto P, entonces existe exactamente una línea que cruza el punto P, pero que es paralela a la línea L. Estas dos son paralelas. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo aquí este postulado. Y el segundo postulado dice perpendicular postulate. If there is a line and a point not on the line, then there exists exactly one line through the point perpendicular to the given line. There is exactly one line through P perpendicular to L. Algo similar como al postulado que acabamos de describir de paralelo, perdón. Dice el postulado perpendicular. Si existe una línea y un punto que no está en esa línea, entonces existe exactamente una línea por ese punto que es perpendicular a la línea que ya nos habían dado. ¿Okay? Existe exactamente una línea por el punto P perpendicular a L. Entonces, de nuevo, si tenemos una línea L y tenemos un punto P, existe exactamente una línea que corre por P y hace un ángulo de 90 grados con la línea que ya nos habían dado. ¿Ok? Entonces, esos dos postulados los vamos a necesitar para la próxima lección, pero vamos a terminar la lectura de hoy
con algunas más definiciones de unos ángulos importantes en este capítulo. ¿Ok? Aquí tenemos a transversal is a line that intersects two or more coplanar lines at different points. ¿Ok? Dice, un transversal es una línea que intersecta dos o más líneas coplanas en diferentes puntos. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos líneas que están en el mismo plano, ¿ok? Un transversal va a correr encima de esas dos líneas, entonces los va a cruzar a las dos líneas en diferentes puntos, en dos puntos se puede decir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un transversal, por eso tiene la letra T, y estas son dos líneas regulares. No sabemos si son paralelas, no sabemos de nada de eso todavía. Nomás sabemos que tenemos dos líneas en el mismo plano y un transversal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, este también sería un transversal. ¿Ok? Pero primero vamos a ver nuestra primera definición. Dice, corresponding angles. Two angles are corresponding angles if they have matching positions. For example, angle 2 and angle 3 are above the lines to the right of the transversal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que se le nombra ángulos correspondientes. ¿Ok? Y dice, dos ángulos son correspondientes si tienen, si tienen las mismas posiciones básicamente en las líneas. Dice, por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 6, los dos están encima de las líneas y están al lado derecho de la transversal. ¿Ok? Entonces, este ángulo 2 está arriba de la línea, pero a la derecha de la transversal. Igual el 6 está arriba de la línea, pero a la derecha del transversal. Entonces se dice que estos dos ángulos, el ángulo 2 y el ángulo 6, son correspondientes. ¿Sí? Les podría dar otro caso aquí, por ejemplo, este ángulo de aquí, como está arriba de la línea y a la izquierda del transversal, aquí igual, arriba de la línea y al lado izquierdo de la transversal, entonces esos dos también serían correspondientes. ¿Ok? Básicamente si son correspondientes, los dos tienen que estar o encima de la línea y a un lado de la transversal, al mismo lado de la transversal, o por debajo de la línea, pero al mismo lado de la transversal. ¿Ok? Seguimos con nuestra siguiente definición de alternate interior angles. Dice, two angles are alternate interior angles if they lie between two lines on opposite sides of the transversal. Entonces tenemos ángulos interiores alternos. Se les nombra así porque cuando tenemos, les voy a leer aquí la definición. Dice, ángulos interiores alternos son dos ángulos que están entre las dos líneas, o sea, en medio de las dos líneas, y también están a lados opuestos de la transversal. ¿Okay? Les voy a explicar exactamente cómo. Yo siempre pienso en las dos líneas que van corriendo así, yo pienso en ellas como en una cajita, ¿verdad? Si veo una cajita así, entonces este ángulo 4 y este ángulo 5 se puede decir que están en el interior de esa caja, ¿verdad? Y esto es, no tienen que hacer ustedes esta cajita, pero yo siempre aprendí así y siempre me acuerdo de estos ángulos porque pienso en esta cajita. Entonces, dice que aquí estos dos son ángulos interiores, pero son alternos porque están a lados opuestos de la transversal. ¿Okay? La transversal aquí es esta línea. Entonces el ángulo 4 está a la derecha y el ángulo 5 está a la izquierda. Por eso son alternos, ¿verdad? Alternate. ¿Okay? Pero como están adentro de la cajita, son interiores. ¿Okay? Y básicamente es exactamente lo mismo
a la siguiente definición de ángulos exteriores alternos. ¿Ok? Aquí en este caso, de nuevo, si pensamos en esto como una cajita, nuestros ángulos 1 y 8 no están adentro de la cajita, están afuera, están en el exterior de la caja, ¿verdad? Entonces, por eso se les llaman exteriores, ángulos exteriores, pero son alternos. ¿Por qué? Porque aquí está el 1 al lado izquierdo de la transversal y este 8 está al lado derecho de la transversal. ¿Ok? Entonces son alternos, precisamente por eso se le llama ángulos exteriores alternos. Ángulos exteriores alternos. Entonces, en este caso, si quisiera darles otro ejemplo de ángulos exteriores alternos, puedo nombrar este ángulo, no sé, 3 y este ángulo 4. Pues los dos están en el exterior, ¿verdad? Y uno está a la izquierda y otro a la derecha de la transversal. Entonces se puede decir que el ángulo 4 también es, al ángulo 4 y el ángulo 3 son ángulos exteriores alternos. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que se le nombra ángulos consecutivos o ángulos interiores del mismo lado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra definición. Dice, two angles are same side interior angles if they lie between the two lines and on the same side of the transversal. ¿Ok? Este es casi igual a este, con una excepción. Ahorita les voy a enseñar exactamente por qué. Bueno, estos ángulos interiores del mismo lado dicen que los dos ángulos están en el interior. Entonces, si se acuerdan de su método de la cajita, ¿verdad? Estos dos ángulos 3 y 5 están en el interior de las dos líneas, ¿verdad? Ok. Y aquí, same side significa mismo lado. ¿Ok? ¿Y mismo lado de qué? Pues mismo lado de la transversal. Lo que quiero que se den cuenta es que, miren, el 3 y el 5 están los dos al lado izquierdo. Entonces, es casi similar a este, porque aquí también tenemos ángulos en el interior, igual que aquí, pero aquí son alternos. Uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. Aquí en este son en el mismo lado, consecutivos o en el mismo lado. ¿Ok? Bueno, pues si todavía están un poco confundidos, quiero que regresen el video tantito para ver estas definiciones de nuevo. Pero si creen que ya más o menos se dan un poco cuenta de qué tipo de ángulos son estos y cómo se definen, vamos a ver estos últimos ejemplos para acabar nuestro video. ¿Ok? Dice, identifica todos los pares de ángulos correspondientes. Acuérdense, los ángulos correspondientes tienen que estar al mismo lado de las dos líneas y al mismo lado de la transversal. Entonces, ángulo 5 y 7 es un par, ángulos 6 y 8 es un par, ángulos 1 y 3 son un par y ángulos 2 y 4 son un par. Si se fijan, los amarillos están del lado derecho de la transversal y los dos están arriba de la línea R y M. Igual con la línea M, perdón, igual con los verdes. Están al lado derecho de la transversal, pero están abajo de la línea R y la línea M. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, vamos a escribir ángulo 1 y ángulo 3, ángulo 2 y ángulo 4, ángulo 5 y ángulo 7 y por fin ángulo 6 y ángulo 8. Ahora dice, nombra todos los pares de ángulos que son alternos, interiores alternos. Ok, pues hacemos nuestra cajita.
Y los únicos pares que están en el interior son estos, ¿verdad? Todos estos cuatro. Pero tenemos que verificar que sean alternos. Entonces el 2 y el 7 son alternos. El 3 y el 6 son alternos. ¿Ok? Entonces ángulo 3 y 6. Oh, perdón. Ángulo 3 y 6. Y también ángulo 2 y ángulo 7. ¿Ok? Lo mismo aquí, pero ahora alternos. Entonces podemos dejar nuestras cajitas. Y ahora vemos que en el exterior, este 1 tienen que ser alternos, acuérdense. Entonces es alterno con ese 8 y este 4 con este 5. Entonces 4 y 5 y 1 y 8. Y por fin, ¿quieres saber cuáles son los ángulos que son interiores del mismo lado? Interiores del mismo lado serían 2 y 3 porque están en el interior y del mismo lado de la transversal. Y 6 y 7. Entonces 2 y 3, 6 y 7. ¿Ok? Bueno, por ahorita yo creo vamos a terminar aquí. Les voy a enseñar algunas propiedades que tienen estos diferentes ángulos cuando tenemos líneas que son paralelas. ¿Ok? Ahorita como por ejemplo en la línea R y M no les estoy diciendo que son paralelas, no sabemos qué son. ¿Ok? Pero hay unas propiedades que sí tienen estos ángulos cuando tenemos líneas paralelas y los cruza una transversal. Pero esto se va para la próxima sección. Por lo pronto, aquí acabo este video. Nos vemos en la próxima.